Bueno, vamos a hablar de la unidad 4. Comenzamos con integrales de línea de campos escalares. Específicamente, este índice tan largo solo aborda los primeros contenidos de la unidad 4, que son campos escalares e integrales de línea. Veamos el primero. Dije campos escalares, quise decir campos vectoriales. El primero es integrales de línea de campos escalares. Veamos la definición de integrales de línea de campos escalares. Dada una curva suave C, y a partir de una representación paramétrica suave de esta curva, digamos R, si tenemos un campo escalar F definido en una región abierta D que contenga la curva C, podemos definir la integral de línea de este campo escalar a lo largo de la curva C de esta manera. Como la integral sobre el dominio del parámetro que hemos utilizado para parametrizar la curva, de la función f evaluada en r de t multiplicada por el módulo de r' de t diferencial t. Y la vamos a anotar como la integral sobre la curva c de f diferencial s. Una observación. El valor de nuestra integral de línea va a ser independiente de la representación paramétrica suave que elijamos de la curva c. Vale decir, para la misma función f y la misma curva dada por el mismo lugar geométrico, dos representaciones paramétricas de la misma curva van a dar un mismo valor de integral de línea. Veamos qué significa o de dónde hemos sacado esta definición. Veámoslo para el caso de una curva en el plano y una función f de dos variables. Si tenemos una curva en el plano, ¿qué nos da esa integral de línea de recién? En realidad, ¿cuándo uno quiere calcular una integral de línea como la de recién? Y, por ejemplo, estamos generalizando nuestro concepto de integrales a buscar áreas bajo el gráfico de una función de dos variables y sobre esta curva. Generalizamos el concepto de área bajo la curva que desarrollamos en análisis matemático 1, ¿verdad? Entonces, para eso, quisiéramos partir nuestra curva en pequeños trozos, tomar un punto muestra dentro de cada uno de esos pequeños arcos de curva, evaluar la función, tomar eso como altura, calcular la longitud, aproximar la longitud del arco de la base y esa multiplicación de la aproximación de la longitud del arco de la base multiplicado por la altura, que es la función evaluada en un punto muestra, nos da el área de un rectángulo. Si sumamos las áreas de esos rectángulos, tendremos una aproximación de lo que vamos a llamar área de la cortina o área de la pared, que es esto, bajo el gráfico de la función f y sobre la curva c que hemos elegido. Para hacer todo este procedimiento que acabo de indicar, en realidad primero vamos a tomar una partición en el dominio del parámetro. Tomamos una partición en nuestro intervalo AB, a donde tenemos definida la curva, y esa partición en el intervalo AB nos va a inducir una partición en la curva C. Si en esta partición dentro del intervalo B elegimos puntos muestra, uno en cada uno de los subintervalos, llamémoslos T sub K, cuando evaluemos R en T sub K, tendremos un punto dentro de la curva C. Este R en T sub K será nuestro punto muestra elegido en la curva C. Al evaluar F en R de T sub K, tendremos una altura de uno de estos casi rectángulos. Y si lo multiplicamos por delta SK, que será la amplitud de uno de estos arquitos, tendremos una aproximación del área del rectángulo. Cuando sumemos sobre todos los subintervalitos que tenemos, o sobre todos los subarcos, si quieren, tendremos una aproximación del área de la cortina. Pero, ¿cómo calculamos delta SK? Es la longitud de un arquito. Si recuerdan de la unidad 1, delta SK, cuando calculamos longitudes de arco, ¿recuerdan? Delta SK se puede aproximar
Con la derivada de r en t sub k, a este vector le tomamos el módulo y a eso lo multiplicamos por delta tk. Esta que está acá es una suma de Riemann y cuando hacemos que la norma de la partición que hemos tomado en el intervalo AB tienda a 0, esto va a tender a la integral que presentamos en nuestra definición. Otra observación que hay que hacer acá es que con frecuencia nuestra curva va a estar en el espacio y en este caso no podemos dar este tipo de interpretación. Sin embargo, sí tenemos una interpretación para las integrales de línea de campos escalares con curvas en el espacio. Un ejemplo concreto aparece cuando el campo escalar me da la densidad en cada punto. En ese caso, como lo que estamos haciendo es más o menos sumar la densidad en cada punto de la curva y a eso lo estamos multiplicando por la longitud de ese pequeño arco, lo que estamos obteniendo con cada término es aproximadamente la masa de esa porción de, supongamos que esto fuese un alambre. Entonces, al sumar las masas de cada uno de esos pedacitos, al calcular la integral entera, desde los puntos R de A y R de B, obtenemos la masa total de nuestro alambre, por ejemplo, incluso en el caso en que esa densidad conocida fuese variable. Espero que se entienda. Pasemos a otra diapositiva. Esta interpretación está en Wikipedia y en el sitio de Khan Academy. Supongamos que tenemos una curva plana nuevamente, ¿sí? Dentro del dominio de nuestra función f. Acá están dibujadas algunas curvas de nivel de la función f que acá se pueden ver mejor. Acá podemos ver cómo la función f, cuando nos movemos sobre la curva plana que está en el dominio, toma valores a veces más bajos y a veces más altos. Entonces acá podemos ver el área de la cortina, que es lo que nos da la integral de línea de este campo escalar cuando la curva C está en el plano. Acá la hemos depurado un poco, estas son capturas de pantalla de un pequeño GIF. Si a esta la estiramos, tenemos una integral de línea como las que vimos en análisis 1, ¿verdad? Bueno, esta es esta que está acá, la que aparece en nuestro lado derecho, que es la que finalmente calculamos. Una integral de una variable real con valores reales. Pero, ¿qué nos da? Y bueno, nos da esto. Nos da esto que está acá, que es lo que nos interesa calcular. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos calcular la integral de línea del campo escalar, dado por 3x² más y² a lo largo de la curva C, que es la circunferencia de ecuación x² más y² igual a 4, o sea que tiene radio 2, ¿verdad? Acá está el gráfico, un gráfico de esta función, y queremos integrar este campo escalar sobre esta curva que vemos acá en el dominio de la función. ¿Qué nos va a dar esa integral de línea cuando la hayamos calculado? El área sobre la curva y bajo el gráfico de la función, lo que llamaremos el área de la cortina. Veamos cómo se calcula. Necesitamos conseguirnos una parametrización de la curva. Hemos elegido esta. ¿Podríamos haber elegido otra? Sí. ¿Cuántas parametrizaciones más tenemos para la misma curva? Infinitas. ¿Va a cambiar el resultado si usamos otra parametrización? No. Ya lo vamos a verificar. Para esta parametrización sabemos que vamos a usar la derivada, así que acá tenemos la expresión de la derivada. Me parece que está bien. Y esta es la integral que queremos calcular y fíjense cómo se escribe. Integral sobre la curva C, que es importante haber aclarado cuál es, de la función f diferencial S. Esto nos tiene que hacer recordar que estamos hablando de una integral de línea a lo largo de una curva.
Según la definición, tenemos que plantear esto que está acá, pero en términos del problema, digamos, esto, en términos de nuestro problema. A va a ser 0, B va a ser 2pi. F, evaluada en R de t, quiere decir, saque esta cuenta, pero donde dice X, ponga 2 coseno de t, y a donde dice Y, ponga 2 seno de t, y aguántese el resultado. Y a donde dice R' de t, quiere decir, perdón, módulo de R' de t, pongamos el módulo de este vector que está acá, y nos tiene que quedar algo como esto. A todos nos habrá quedado lo mismo. Acá está el módulo de R' de t, que claramente es 4 o es 2. Creo que acá me equivoqué. Me parece que el módulo de R' de t es 2, ¿verdad? Así que esto me va a cambiar los números un poquitito. Les pido que lo corrijan. Lo que me interesa que vean en este momento es, muy importante, en el planteo general no se ve la letra T, porque todavía no hemos escogido necesariamente una parametrización para la curva C. Sale la curva C y diferencial S. En el planteo que hacemos ya para resolver, este es el dominio del parámetro T y va diferencial T. Acá no hay ni una X ni una Y. ¿Se ve? Acá no hay ninguna T. O escribimos esto o escribimos esto otro. No mezclamos. Sacamos las cuentas. A ver, acá tendría que decir 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado. A eso hay que sacarle la raíz cuadrada. Este 4 está mal, es un 2, así que les pido que ajusten. Desde acá en adelante es un ejercicio fácil de resolver y van a encontrar algún número, pero la idea va a ser la misma. Y ese número, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como el área bajo el gráfico y sobre la curva, el área de la cortina. Veamos una pequeña lista de propiedades que vemos sin demostración. ¿Qué nos dice la aditividad? Si unimos dos curvas, de manera que el extremo de una es el extremo inicial, o sea, el extremo final de una es el extremo inicial de otra, la integral sobre la curva completa es la suma de las integrales sobre los pequeños tramos. Independencia de la parametrización. Si tengo dos parametrizaciones distintas para un mismo lugar geométrico, las integrales de línea sobre esas dos curvas, que en realidad es el mismo lugar geométrico parametrizado de forma diferente, va a valer lo mismo. Dependencia de la trayectoria. Si las curvas son distintas, recorren distintos puntos del plano, más allá de que tengan el mismo punto inicial o final, el valor de las integrales va a ser diferente. Este ejemplo pretende mostrar la independencia de la parametrización. Supongamos que nos interesa el área bajo el gráfico de esta función y sobre ahora la semicircunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, pero solamente la parte a donde x es mayor o igual que 0. A donde x es mayor o igual que 0 o a donde y es mayor o igual que 0. Si no me equivoco, este rojo es el eje X, este es el eje Y, así que acá tendría que ser Y mayor o igual que 0. La curva que empieza en el punto 1, 0, pasa por el punto 0, 1 y termina en el punto menos 1, 0. Acá es Y mayor o igual que 0. ¿Cómo podemos parametrizar esa curva? Como 2 coseno de t, 2 seno de t con t entre 0 y pi, para recorrer justo ese arco desde el 1, 0 hasta el menos 1, 0. Para esta parametrización R sub 1 de t, la derivada es esta que está acá y el módulo, lógicamente, es 2, como tiene que ser. El área de la cortina que estamos buscando, que es nuestra integral de línea de este campo escalar, es esta integral de línea. ¿Cómo se calcula? Como aprendimos recién. Integramos sobre el dominio del parámetro, en este caso de 0 a pi, f de r de t por el módulo de r' de t diferencial t. Sustituimos, sacamos las cuentas y nos da 16 pi.
Lo interesante es cuáles son las cuentas parciales. Acá va el módulo de la derivada de R. Veamos qué pasa si parametrizamos de otra manera. Esta es otra parametrización, R sub 2 para el mismo arco. 2 coseno de 2t, 2 seno de 2t, y t va de 0 a 2pi. Es obvio que vamos a recorrer los mismos puntos, porque acá estamos multiplicando por 2 y acá le damos la mitad. La derivada, en este caso, tiene otra cara, el módulo de la derivada es otro, pero al calcular la integral, se supone que vamos a calcular el área de la misma cortina o pared. Va a ser la integral sobre C2 de f diferencial S, y la vamos a plantear como la integral sobre el dominio nuevo del parámetro, f evaluada en R2 por el módulo de la derivada de R2, y en este caso esto se convierte en la integral de 0 a pi medios de 12 por el coseno cuadrado de 2t más 4 por el seno cuadrado de 2t por el módulo, que ahora sí es 4, y esta integral nos irá a dar 16pi y A, tiene que dar, sabemos que tiene que dar 16pi. Y B, si hacemos una sustitución, elijamos que U sea 2t. Si U es 2t, diferencial U es 2 diferencial t, ¿verdad? Entonces hagan el cambio de variable con U igual a 2t. Acá dice coseno cuadrado de U. Acá dice 4 seno cuadrado de U, ¿verdad? ¿Y en qué se convierte si U es 2t, diferencial U es 2 diferencial t? O sea que acá tenemos 2 diferencial U. Y cuando U vale 0, perdonen, cuando t vale 0, U vale 0. Y cuando t vale pi sobre 2, U vale pi. Se dan cuenta de que es exactamente lo mismo. Hagan la prueba por escrito. Yo no puedo agregar más diapositivas en esto, ni puedo agregar pizarrón. Pero verifíquenlo. Es exactamente la misma cosa. En cambio, sí tenemos una fuerte dependencia de la trayectoria. Con la misma función, si en realidad, en vez de integrar sobre ese arco de circunferencia, integramos sobre el segmento, desde 2,0 hasta menos 2,0, o sea, hacemos lo mismo, pero vamos del mismo punto inicial hasta el mismo punto final, pero por otro camino. Esta es una forma de parametrizar este segmento. Insisto en que hay infinitas. Acá está la derivada, el módulo. Acá está la cuenta y vemos que el valor es completamente diferente porque de hecho estamos buscando otra cosa. Con esto hemos terminado la primera parte. Hubo errores, espero que me hayan entendido de todos modos.